En este vídeo te voy a enseñar cómo adaptar cualquier método de ahorro a tu situación económica, sin tener que esperar a ganar más. Muchas personas piensan que ahorrar es solo para aquellos con sueldos más altos, pero la realidad es que con la estrategia adecuada, cualquiera puede comenzar a ahorrar sin importar lo que ganen. Voy a mostrarte cómo puedes aplicar métodos probados de ahorro, como el 50-30-20 o el sistema 1-3-6-12, y ajustarlos a tus ingresos bajos. Lo que aprenderás aquí no son promesas vacías ni consejos complicados, sino pasos simples y efectivos que puedes poner en práctica hoy mismo. Si sientes que ahorrar es una tarea imposible, este vídeo es para ti. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo tomar el control de tu dinero, no olvides suscribirte al canal Educa tu billetera y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos consejos financieros. Número 1. La base real para ahorrar con ingresos limitados. Ahorrar cuando los ingresos son bajos suele sentirse como una misión imposible para muchas personas. La mayoría piensa que solo se puede ahorrar cuando se gana mucho, pero esa idea es uno de los errores más comunes en educación financiera. Gran parte de esta confusión nace por la forma en que se presentan los métodos tradicionales de ahorro, como el famoso método 50-30-20, que parecen diseñados para personas con ingresos cómodos y estables. Cuando alguien con ingresos limitados intenta aplicar estos métodos tal como se explican, rápidamente se frustra, porque descubre que su dinero no alcanza para cumplir esas proporciones. Esto lleva a pensar que el problema es ganar poco, cuando en realidad muchas veces el problema es querer aplicar reglas pensadas para realidades distintas sin ningún tipo de adaptación. Por ejemplo, si una persona gana $500 al mes, la idea de ahorrar $100 puede sonar completamente fuera de la realidad cuando apenas alcanza para cubrir renta, comida y servicios básicos. En ese escenario, seguir una fórmula rígida no solo no ayuda, sino que genera culpa y desmotivación, dos enemigos directos del hábito del ahorro. Por eso es importante entender que los métodos de ahorro no son leyes universales, sino herramientas que deben ajustarse a cada situación personal. El objetivo del ahorro no es cumplir una proporción exacta, sino crear un sistema que funcione dentro de tus posibilidades reales. Ahorrar con ingresos bajos no significa guardar grandes cantidades, sino desarrollar una estructura que te permita proteger una parte de tu dinero, por pequeña que sea. Aquí es donde muchas personas se equivocan, porque creen que si no pueden ahorrar una cantidad grande, entonces no vale la pena ahorrar nada. Sin embargo, ahorrar poco sigue siendo ahorrar, y además cumple una función clave: entrenar tu mente para priorizar tu estabilidad financiera. Incluso pequeñas cantidades separadas con constancia pueden marcar una diferencia importante a mediano y largo plazo. Más allá del monto, lo que realmente importa es crear el hábito y sostenerlo en el tiempo, porque ese hábito es el que luego te permitirá crecer. Otro punto fundamental es entender que ahorrar no es solo guardar dinero, sino tomar mejores decisiones con lo que ya tienes. Eso implica aprender a distinguir entre lo que necesitas y lo que simplemente deseas, algo que se vuelve aún más importante cuando el dinero es limitado. Adaptar cualquier método de ahorro a ingresos bajos comienza justamente por ese cambio de mentalidad. Dejar de pensar en fórmulas rígidas y empezar a pensar en estrategias flexibles. No se trata de copiar un método, sino de comprender su lógica y ajustarla a tu realidad concreta. Cuando entiendes esto, el ahorro deja de verse como un castigo o una obligación imposible, y empieza a convertirse en una herramienta de control. En lugar de preguntarte cuánto deberías ahorrar según una regla, la pregunta correcta es cuánto puedes ahorrar sin poner en riesgo tus necesidades básicas. Este cambio de enfoque es clave para que el ahorro sea sostenible y no una experiencia frustrante que abandonas al poco tiempo. Ahorrar con ingresos bajos no es un mito, pero sí requiere realismo, adaptación y constancia. 3 elementos que veremos a lo largo de este contenido. Porque cuando aprendes a adaptar los métodos a tu vida, dejas de luchar contra tu realidad y empiezas a trabajar con ella a tu favor. Número 2. Cómo adaptar el método 50-30-20 a ingresos bajos.
El método 50-30-20 es uno de los más conocidos en educación financiera, porque ofrece una estructura simple para organizar el dinero sin complicaciones técnicas. Su propuesta original es clara: destinar el 50% del ingreso a necesidades, el 30% a deseos y el 20% a ahorro. El problema aparece cuando este esquema se intenta aplicar de forma literal en ingresos bajos, porque muchas veces solo las necesidades ya consumen casi todo el dinero disponible. Aquí es donde muchas personas concluyen que el método no sirve, cuando en realidad lo que falla no es el método, sino la forma en que se está aplicando. Adaptar este sistema no significa abandonarlo, sino entender su lógica y modificar sus proporciones según tu realidad. La lógica central del método es simple. Primero cubres lo indispensable, luego decides cuánto puedes permitirte gastar en gustos, y finalmente reservas una parte para el futuro. Esa estructura es válida incluso con ingresos bajos. Lo que cambia no es el orden, sino los porcentajes. Supongamos que una persona gana $500 al mes. En lugar de intentar ahorrar $100 como indica el método tradicional, lo primero es analizar cuánto realmente se va en necesidades básicas. Tal vez 280 o incluso $300 se destinan solo a vivienda, comida y servicios. Eso ya nos dice que el 50% original no se ajusta a esta realidad. En este caso, una adaptación razonable podría ser destinar alrededor del 70% a necesidades, un 20% a deseos y un 10% a ahorro. Eso significaría ahorrar $50 al mes, una cifra mucho más realista que 100. Incluso si 50 sigue siendo demasiado, se puede empezar con 25 o incluso con 15. Lo importante no es cumplir el porcentaje ideal, sino crear un espacio real dentro de tu presupuesto para el ahorro. Otro punto clave es que dentro del bloque de deseos también se puede ajustar. Muchas veces creemos que no podemos tocar ese gasto, pero allí suele esconderse gran parte del dinero que se puede redirigir al ahorro. Reducir pequeños gastos en ocio, salidas o compras impulsivas puede liberar recursos sin afectar tu calidad de vida de forma drástica. Adaptar el método 50-30-20 implica observar tu dinero con honestidad y decidir conscientemente dónde puedes recortar sin ponerte en riesgo. No se trata de vivir con culpa, sino de tomar control. A medida que tus ingresos aumenten o tus gastos se reduzcan, puedes ir acercándote poco a poco a las proporciones originales si así lo deseas. Pero mientras tanto, tu versión adaptada del método ya está cumpliendo su función: darte estructura, orden y un camino claro para ahorrar. Porque al final, el verdadero valor de este método no está en los porcentajes exactos, sino en enseñarte a darle un lugar al ahorro dentro de tu vida financiera, incluso cuando el dinero es limitado. Número 3. Priorizar correctamente con el método 1-3-6-12. Cuando los ingresos son bajos, más importante que cuánto ahorras es el orden en el que usas tu dinero. Aquí es donde el método 1-3-6-12 se vuelve especialmente útil, porque no se basa en porcentajes rígidos, sino en prioridades financieras claras. Este método propone dividir tus decisiones financieras en 4 niveles, organizados de lo más urgente a lo menos urgente, lo que te permite tener control incluso cuando el dinero no alcanza para todo. El primer nivel representa lo que te permite sobrevivir: vivienda, comida y servicios básicos. Si esta parte no está cubierta, cualquier otra decisión financiera pierde sentido. No tiene lógica pensar en ahorrar o invertir si no tienes garantizado un techo, alimentación y energía para vivir con dignidad. El segundo nivel está relacionado con evitar que tu situación empeore. Aquí entran las deudas, la salud y las emergencias reales. No son gastos que te hagan avanzar rápidamente, pero sí evitan que retrocedas, y eso en finanzas es igual de importante que crecer. El tercer nivel representa el avance: ahorro, fondo de emergencia, pequeñas inversiones o metas financieras. Aquí es donde empiezas a construir estabilidad y futuro, aunque sea con cantidades pequeñas. El cuarto nivel corresponde a los deseos: entretenimiento, compras no esenciales, gustos personales y lujos.
Estos no son malos ni prohibidos, pero deben ocupar el último lugar cuando los ingresos son limitados. Aplicar este método cuando ganas poco te obliga a tomar decisiones más conscientes sobre qué pagar primero y qué puede esperar. Por ejemplo, si una persona gana $500, lo primero es asegurar que puede cubrir renta, comida y servicios sin recurrir a deuda. Después, debe destinar una parte a pagar lo que deba y a proteger su salud, aunque eso signifique postergar compras o salidas. Solo una vez que esos dos niveles están razonablemente cubiertos, se puede pensar en ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad mensual. Y recién al final, si aún queda dinero, se destina a gustos o caprichos. Este orden evita uno de los errores más comunes: gastar primero en deseos y luego intentar ver si sobra algo para lo importante. Cuando se invierte ese orden, el ahorro deja de depender de la suerte y pasa a ser una decisión estructurada. Visualmente puedes imaginar este método como una pirámide. Abajo está lo esencial, arriba lo opcional. Mientras más limitada sea tu base, más importante es que no cargues peso innecesario en la parte superior. Este sistema no te dice cuánto ahorrar, sino cuándo hacerlo, y eso es especialmente valioso cuando el dinero es escaso. Porque muchas veces el problema no es que no se pueda ahorrar, sino que se intenta ahorrar sin haber ordenado antes el resto. El método 1-3-6-12 te ayuda a construir ese orden con lógica, sin fórmulas complejas ni porcentajes difíciles de cumplir. Y una vez que ese orden existe, incluso pequeñas cantidades de ahorro empiezan a tener sentido y a mantenerse en el tiempo. Número 4. ¿Cómo construir un fondo de emergencia aunque ganes poco? Uno de los pilares más importantes de unas finanzas sanas es el fondo de emergencia, pero también es uno de los conceptos más malentendidos cuando se tienen ingresos bajos. Muchas personas creen que un fondo de emergencia es algo que solo se puede construir cuando se gana mucho dinero, y por eso ni siquiera lo intentan. En realidad, el fondo de emergencia no depende del nivel de ingresos, sino del hábito de separar dinero de forma constante. Su función es simple: protegerte de los imprevistos sin que tengas que recurrir a deudas o préstamos. Un imprevisto puede ser una enfermedad, una reparación, una pérdida temporal de ingresos o cualquier gasto inesperado que rompa tu presupuesto. Cuando no tienes un fondo de emergencia, estos eventos te obligan a endeudarte, y eso crea un ciclo muy difícil de romper. La recomendación general suele ser tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos ahorrados, pero este objetivo no debe verse como un requisito inmediato. Cuando los ingresos son bajos, ese objetivo se construye por etapas, no de golpe. El primer paso no es pensar en meses completos de gastos, sino en crear una primera barrera de protección mínima. Por ejemplo, tu primer objetivo puede ser ahorrar una cantidad que cubra una emergencia pequeña, como una factura inesperada o una consulta médica. A partir de ahí, se puede ir ampliando ese fondo poco a poco. Si solo puedes ahorrar $10 al mes, eso ya es suficiente para empezar. Incluso si solo puedes ahorrar $5, sigue siendo válido, porque lo importante no es el monto, sino la constancia. Ahorrar poco pero de forma regular es mucho más efectivo que intentar ahorrar grandes cantidades de forma esporádica. Una estrategia útil es tratar el ahorro para emergencias como si fuera un gasto fijo más. Así como pagas renta o servicios, también pagas tu fondo de emergencia separando una pequeña parte de tu dinero cada mes. Ese dinero debe mantenerse separado de tu cuenta principal para evitar gastarlo sin darte cuenta. Puede ser en otra cuenta, en efectivo o incluso en una aplicación específica para ahorro. Otro punto clave es usar ese fondo solo para emergencias reales, no para deseos ni gastos previsibles. No es para vacaciones, regalos ni compras impulsivas, sino para situaciones que realmente no podías anticipar. Cuando respetas esta regla, tu fondo de emergencia empieza a cumplir su función protectora y te da una sensación real de control financiero. Con el tiempo, aunque tus ingresos no aumenten de inmediato, ese fondo te permitirá enfrentar imprevistos sin caer en deuda. Y cuando no tienes que endeudarte por cada problema, tu capacidad de ahorro y estabilidad financiera mejora automáticamente.
Construir un fondo de emergencia con ingresos bajos no es rápido, pero es completamente posible. Y sobre todo, es una de las decisiones financieras más inteligentes que puedes tomar desde hoy. Número 5. Reducir gastos sin sacrificar lo esencial. Cuando los ingresos son bajos, una de las herramientas más poderosas para poder ahorrar no es ganar más, sino aprender a gastar mejor. Reducir gastos no significa vivir en carencia ni eliminar todo lo que disfrutas, sino identificar qué gastos realmente aportan valor a tu vida y cuáles solo están drenando tu dinero sin que lo notes. Muchas veces el problema no está en los grandes gastos, sino en los pequeños gastos constantes que pasan desapercibidos. Compras impulsivas, antojos frecuentes, suscripciones que no usas o pequeños pagos diarios pueden parecer insignificantes, pero sumados mes a mes representan una parte importante de tu presupuesto. Un primer paso clave es observar con honestidad en qué se va tu dinero durante un mes completo. Anotar tus gastos te permite detectar patrones que normalmente no ves cuando solo miras tu saldo al final del mes. Por ejemplo, al revisar tus gastos puedes descubrir que gastas más en comida fuera de casa de lo que imaginabas. Cocinar en casa algunos días más a la semana puede representar un ahorro importante sin afectar tu alimentación ni tu calidad de vida. Otro ajuste efectivo es comparar precios antes de comprar. Muchas personas pagan más por los mismos productos simplemente por no tomarse unos minutos para revisar otras opciones. Cambiar de marca, comprar en presentaciones más grandes o aprovechar descuentos planificados puede reducir considerablemente tus gastos mensuales. También es importante revisar gastos fijos que parecen intocables, como servicios o planes contratados. A veces se puede renegociar, cambiar de proveedor o eliminar servicios que ya no usas realmente. Reducir gasto no siempre implica gastar menos en todo, sino gastar mejor en lo que realmente importa. Otro punto clave es diferenciar entre necesidad y deseo. No todo lo que quieres es algo que necesitas en ese momento, y aprender a hacer esa distinción te libera mucho dinero que antes se iba sin darte cuenta. Posponer una compra no esencial no es negarte algo para siempre, sino darte espacio para decidir con mayor claridad. Pequeños ajustes como llevar una lista al supermercado, evitar comprar con hambre o establecer un presupuesto semanal pueden marcar una gran diferencia. Estos cambios no son radicales, pero acumulados te permiten liberar recursos para el ahorro sin sentir que tu vida se vuelve más difícil. La idea no es vivir limitado, sino vivir con intención. Cuando reduces gastos de forma consciente, no solo ahorras dinero, también ganas control sobre tus decisiones financieras. Y ese control es lo que finalmente te permite adaptar cualquier método de ahorro a tu realidad, incluso cuando los ingresos son bajos. Porque al final, ahorrar no depende solo de cuánto ganas, sino de qué tan bien utilizas cada parte de ese dinero. Hoy aprendimos que ahorrar con ingresos bajos no solo es posible, sino que es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para mejorar tu estabilidad financiera. Vimos que los métodos de ahorro tradicionales no están pensados para aplicarse de forma rígida, sino para ser adaptados a tu realidad, a tu nivel de ingresos y a tus prioridades reales. Aprendimos cómo ajustar el método 50-30-20 para que funcione incluso cuando el dinero es limitado, entendiendo que lo importante no es cumplir porcentajes perfectos, sino crear un espacio real para el ahorro dentro de tu presupuesto. También vimos cómo el sistema 1-3-6-12 te ayuda a organizar tus gastos por prioridades, permitiéndote tomar mejores decisiones sobre qué pagar primero y qué puede esperar, algo clave cuando el dinero no alcanza para todo. Además, entendimos por qué el fondo de emergencia no es un lujo, sino una necesidad básica, y que se puede empezar a construir incluso con cantidades pequeñas, siempre que exista constancia y disciplina. Y finalmente, vimos que reducir gastos no significa vivir peor, sino gastar con más intención y control. Si este contenido te ha servido, te invito a comentar abajo qué método vas a probar primero, o qué cambio concreto vas a aplicar desde hoy. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Y si quieres seguir aprendiendo a manejar mejor tu dinero, te invito a seguir este canal,
porque aquí encontrarás herramientas prácticas y reales para tomar control de tus finanzas, sin importar cuánto ganes.